Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Diego Montejo. Yo soy internista, nefrólogo, especialista en hipertensión y para mí es un honor estar en Nefrología el Día esta vez como expositor y ayudando a Iván en esta tarea titánica de organizar este simposio. Entonces, a mí me corresponde hablar en este caso clínico del segmento de la hipertensión arterial. Recuerden que es un caso clínico en el cual vamos a hablar de medicina basada en problemas. En ese orden de ideas, la medicina, ustedes saben que no es una ciencia exacta. Recuerden este famoso proverbio romano de que todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué? Ellos lo que hicieron fue que construyeron una serie de caminos para comunicar a Roma con todas las colonias que ellos habían conquistado. De alguna manera, en medicina, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es ¿qué es Roma? ¿Cuál es esa meta que nosotros pretendemos para nuestro paciente? Y de alguna manera, cuando nosotros hablamos de un paciente con enfermedad renal diabética como este paciente, nuestro Roma es no solo disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, no queremos que llegue a diálisis, sino también disminuir los desenlaces cardio-cerebrovasculares. En ese orden de ideas, si en algo ha evolucionado el conocimiento de la enfermedad renal diabética, es en saber que no solo la glicemia afecta la progresión, sino una serie de factores modificables y no modificables que ayudan a que se progrese la enfermedad renal, pero también aparezcan los desenlaces cardiovasculares. No hay duda que la presión arterial es uno de esos factores que ayuda a progresar la enfermedad renal. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos ya muy claro qué es Roma, cuál es la meta que nosotros queremos. Pero vengan, ¿quién dice que es que todos los pacientes con enfermedad renal diabética son iguales? No son iguales. Y de alguna manera, nosotros sabemos que no todos los tratamientos son iguales para todos. No hay una fórmula mágica. Por eso es que es tan importante saber a qué paciente vamos a tratar, cuál es nuestra paciente. De alguna manera, entonces mi invitación es que hagamos un abordaje centrado en el paciente. Por ese motivo, entonces mi invitación es ¿a qué? A que utilicemos este algoritmo. Los invito a que seamos disruptivos. Lo primero que queremos hacer es conocer el perfil de nuestro paciente. Vamos a construir el perfil de paciente. Con ese perfil vamos a diseñar una estrategia. Y una vez nosotros diseñemos la estrategia, vamos a escoger las herramientas que nos van a ayudar ¿a qué? A cumplir las metas de manejo. Cuando nosotros entonces logremos eso, podemos hacer un mejor manejo del paciente. Entonces vamos a lo primero, vamos a construir el perfil de nuestro paciente. ¿Cuál es ese perfil? Entonces recordemos, es una mujer de 64 años, tiene una diabetes no controlada, tiene una dislipidemia no controlada, es obesa, tiene 30 kilos por metro cuadrado, es exfumadora, tiene una enfermedad coronaria, tiene una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una FEBI del 40%, tiene una enfermedad renal crónica, secundaria probablemente a diabetes, estadio 3A3. Y nos habían dicho que la presión arterial de esta señora, cuando la examina nuestro médico, era de 155/85. Entonces, ese es el perfil de la paciente. Pero ojo, el perfil del paciente no termina ahí. Miremos este monitoreo de presión arterial. El monitoreo de presión arterial es una herramienta que nos sirve para muchas cosas. Miren esto. Tiene un promedio en 24 horas de 155/90, un promedio diurno de 155/85 y miren, un promedio nocturno de 158/92. Es decir, el promedio nocturno es mayor que el promedio diurno. Eso se denomina un patrón invertido o un patrón Reiser. Se incrementa la presión arterial entre un 2 y un 5% para ambos componentes. Además de eso, tiene una alta variabilidad sistólica. ¿Qué quiere decir eso? Que entre toma de presión y presión sistólica, especialmente en la fase diurna, hay una diferencia mayor del 15% entre toma y toma. Y ahora vamos a ver qué tan importante es conocer eso. Entonces, para acabar de configurar el perfil de nuestro paciente, tenemos que no solo tiene una hipertensión arterial no controlada, sino que es una paciente con un patrón hiperinvertido y con una alta variabilidad. Muy bien, entonces ya construimos el perfil, ya sabemos quién es nuestra paciente. Ahora vamos a diseñar la estrategia. Para poder diseñar la estrategia yo necesito varios elementos. El primer elemento es que tengo que definir cuál es la meta de presión arterial que yo quiero alcanzar con mi paciente. En segundo lugar, es
¿qué voy a hacer con ese patrón anormal de presión arterial que ella tiene? Repito, un patrón invertido, un Dipper invertido y una alta variabilidad. Y por último, con base en el perfil de esta paciente, yo tengo que establecer fisiopatológicamente qué está sucediendo con esa hipertensión arterial. Muy bien, vamos a lo primero. Vamos a definir cuál sería la meta numérica de manejo. Recuerden que en hipertensión arterial hoy tenemos dos cosas grandes: las metas de número y la valoración global del riesgo cardiovascular. Entonces miremos qué nos dice la Sociedad Europea de Cardiología y qué nos dice el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Americana de Hipertensión. Nos dice, esta paciente es diabética, también tiene enfermedad coronaria, también tiene enfermedad renal crónica. Probablemente la meta de presión arterial sistólica es muy cercana a los 130 milímetros de mercurio o incluso menor a eso. Pero también nos dice, no hay duda alguna que la presión arterial diastólica debe estar por debajo de 80 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice la Sociedad Internacional de Hipertensión? Estas guías fueron publicadas en mayo del 2020 y son más simplistas todavía. Nos dicen, mire, si usted tiene un paciente menor de 65 años, su meta de presión arterial es menor a 130/80. Pero ojo, también las diferentes guías de manejo nos dicen, así como hay una meta de presión techo, debe haber una meta de presión piso. ¿Por qué? Porque hay estudios como el OnTarget y el TNT que nos han demostrado que probablemente cifras de presión arterial sistólica por debajo de 120 y cifras de presión arterial diastólica por debajo de 70 pueden llevar a un incremento en los eventos coronarios. De ahí que la Sociedad Europea de Cardiología nos dice, vea, ojalá usted no lleve los pacientes a cifras menores de 120/70. Sin embargo, los pacientes que tienen patologías proteinúricas, especialmente los pacientes con enfermedad renal diabética, usted sí podría llevar a una meta de presión arterial un poco más baja. Eso sí, no los lleve a metas por debajo de 110, 120, 60, 70 de presión arterial diastólica. Entonces, miren esto, este es un resumen de las metas de manejo en diferentes escenarios, pero para esta paciente probablemente la meta de manejo sería menos de 130/80, tanto presión arterial diastólica, sistólica, perdón, 130 y 80 de presión arterial diastólica. Ahora bien, ya definimos cuál va a ser mi meta de presión arterial techo y mi meta de presión arterial piso. Pero recuerden que hay otras variables a considerar. Pero alguien se preguntará, bueno, pero ¿qué importancia tiene conocer los promedios nocturnos de presión y la atenuación nocturna de la presión? Es supremamente importante. Miren, en la Universidad de Vigo y todo el norte de España hay un proyecto que se llama Eligía, donde ellos han visto que los pacientes con enfermedad renal crónica, un gran porcentaje de ellos tienen una pobre atenuación o disminución nocturna de la presión e incluso hasta casi el 20% de los pacientes tienen un patrón riser o invertido. Y miren esto, esta es un metaanálisis supremamente interesante publicado hace casi 14 años, donde se observa cómo la hipertensión nocturna comparada con la hipertensión diurna y el promedio de 24 horas es probablemente la variable más implicada en los pobres desenlaces cardiovasculares. Pero no solo esta variable causa esto, sino que también se ha visto que la hipertensión nocturna tiene una asociación con la progresión de la enfermedad renal crónica. Y miren esto, si uno habla del efecto Dipper, este metaanálisis también nos muestra cómo los pacientes que son no Dipper e incluso los pacientes con Dipper invertido tienen mayores desenlaces cardiovasculares y mayores desenlaces renales. Entonces, no hay duda que otra variable a perseguir es controlar la presión nocturna y tratar de restaurar el efecto Dipper. Y lo tercero en la estrategia es, venga, fisiopatológicamente, ¿cómo se comporta mi paciente? Ese paciente que tiene una sobreactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona o una sobreactividad del sistema nervioso simpático o tendrá una alteración en el mecanismo de natriuresis. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros sabemos que el paciente con enfermedad renal crónica tiene una fisiopatología muy compleja. Tiene una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiene un incremento
en la retención de sodio porque tiene alterados sus mecanismos de natriuresis, tiene probablemente una activación del sistema nervioso simpático cuando se asocia a otras comorbilidades. Y son pacientes que tienen una hiperrespuesta al efecto de la endotelina. Estos factores fisiopatológicos son los que llevan a mostrar todas las variables anormales de presión arterial que nosotros tenemos en nuestro paciente. Aumento de la presión arterial promedio en 24 horas, incremento de la presión nocturna, aumento de la variabilidad, la pobre atenuación, que finalmente lleva ¿a qué? Al daño de órgano blanco y a los dos metas que no queremos en el paciente renal, que es progresión de la enfermedad renal crónica y muerte o morbimortalidad cardio-cerebrovascular. Dicho esto, entonces, cuando nosotros miramos todos estos tres factores, metadepresión, otras variables y fisiopatología, no hay duda que yo ya construí mi estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Una presión arterial menos de 130/80. Controlar la hipertensión nocturna y la variabilidad. Restaurar el patrón DIP. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer también considerando las otras comorbilidades que tiene el paciente. La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, la enfermedad coronaria e incluso la obesidad. Y fisiopatológicamente hablando es muy fácil. Es que tengo que hacer yo con mi paciente. Tengo que buscar medicamentos y estrategias que me bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me promuevan la natriuresis, que me disminuya el efecto del sistema nervioso simpático. Y aquí hago un paralelo o una afirmación, y es que todos los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y con obesidad, mala enfermedad coronaria, tienen una sobreactividad del sistema nervioso simpático. Y tengo que promover la vasodilatación por el alto efecto de la endotelina y de los vasoconstrictores. Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar? Miren esto, estas guías van a salir probablemente en septiembre, octubre, son las guías de CADIGO de manejo de diabetes y enfermedad renal crónica, donde hay una cosa que no se nos puede olvidar, y es que todos los pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes necesitan de mejorar la estrategia no farmacológica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que reforzar la educación en la pauta nutricional, en el abandono del tabaquismo, en la disminución de peso, en la actividad física regular. Cuando yo logro muchas de estas cosas, solo esa intervención me mejora las cifras de presión arterial sistólica hasta entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Y por eso es que tenemos que gastarnos tiempo en la educación. Nuestras consultas ahora de 15, 20, 30 minutos, tenemos que sacar un espacio para educar a los pacientes. Y es más, utilicemos los equipos multidisciplinarios, démosle importancia al trabajo de los nutricionistas, de los médicos del deporte, de los toxicólogos para abandono del tabaquismo. Cuando nosotros logramos ese trabajo multidisciplinario, logramos cosas muy interesantes. Muy bien, entonces ya dijimos que necesitamos una estrategia que nos bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos disminuya la actividad del sistema nervioso simpático, que nos aumente la natriuresis. Pero oiga, es que este paciente tiene 3 medicamentos, tiene un bloqueador del RAS, tiene un vasodilatador calcio antagonista hidropiridínico y tiene un medicamento para aumentar la natriuresis. Y entonces, ¿por qué es que este paciente no logra metas de manejo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa que ese paciente no logra metas de manejo? Entonces, hay que hacernos varias preguntas. ¿Será que el paciente no se toma los medicamentos? ¿O será que no es un buen plan de manejo? ¿O será que no escogimos bien los medicamentos? Entonces, eso nos lleva a decir que no hay duda que la gran estrategia descubierta en los años 90 para el manejo de la enfermedad renal diabética, sobre todo de fenotipo proteinúrico, es el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los IECAS y los ADA2 no solo nos disminuyen la presión, sino que demuestran que disminuyen los desenlaces renales y cardiovasculares en casi todos los estadios de la enfermedad renal crónica. Por eso es que es tan importante que nosotros mantengamos el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluso en los estadios tardíos de la enfermedad renal, porque se ha demostrado en algunos trabajos que cuando usted suspende los IECAS y los ARA2, la progresión de la enfermedad renal es casi igual, pero hay más mortalidad cardio-cerebrovascular. Entonces, ese mito de que por debajo de 30 mililitros minuto tengo que suspender el IECA y el ARA2 no es cierto. Ojo, hay pacientes con nefropatía isquémica donde de pronto sí hay que suspenderlos,
pero evaluemos muy bien los pacientes antes de tomar esa decisión. Y hay algo interesante, no todos los bloqueadores del RAS son iguales. Si ustedes miran, el losartán es un medicamento de vida media corta. Hay que usarlo 2 veces al día para poder tener una actividad de 24 horas. Y miren este metaanálisis tan interesante. Lo que quiso fue comparar losartán con el resto de los ARA2, olmesartán, telmisartán, valsartán, candesartán, y el losartán es el medicamento ARA2 de menos eficacia antihipertensiva. Entonces, fíjense, este paciente tenía furosemida, losartán una vez al día, es una técnica, es una administración inadecuada. Vamos a la segunda parte, y es, fíjense, esta es la recomendación de la Sociedad Europea de Hipertensión, donde nos dice cómo debe ser la combinación. Pero vengan, yo les hago una pregunta. ¿Y dónde dice que es que la furosemida es un medicamento antihipertensivo? Y vamos entonces a esta recomendación hecha en el 2010 de la Sociedad Americana de Hipertensión. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde dice que la furosemida es un medicamento antihipertensivo? No es un medicamento antihipertensivo. Por el contrario, la furosemida es un buen natriurético, no tiene casi efecto antihipertensivo y se demuestra a un plazo moderado y largo que lo que hace es sobreactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, por favor, no utilicemos furosemida para hipertensión, a no ser que tengamos pacientes con menos de 30 mililitros minuto, donde no podemos utilizar los diuréticos tiacídicos y similares de tiacida, o en pacientes con falla cardíaca descompensada, donde ahí sí podríamos utilizar los diuréticos de ASA. De resto, el poder antihipertensivo de la furosemida es muy pobre. Entonces, en ese orden de ideas, no hay duda que tenemos que utilizar un diurético que tenga efecto antihipertensivo, tiacídicos o similares a la tiacida. Sin embargo, miren esta recomendación de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que es la misma recomendación de las guías NICE. Nos dice, ojo, utilicemos diuréticos similares a la tiacida. Y si no los tenemos, pues nos tocará utilizar diurético tiacídico. ¿Y por qué? Si se supone que es lo mismo. Pues no, doctores, no es lo mismo. Los diuréticos similares a la tiacida son medicamentos que tienen vida media larga. Son medicamentos con mayor poder antihipertensivo. Sí, son medicamentos que tienen efectos pleiotrópicos porque también son medicamentos vasodilatadores. Y miren este metaanálisis 2015, donde se compara diuréticos tiacídicos a diuréticos similares a la tiacida tipo indapamida y clortalidona, donde se demuestra que los diuréticos similares a la tiacida tienen una disminución en los desenlaces cardiovasculares y una disminución en el empeoramiento de falla cardíaca y en aparición de falla cardíaca. Alguien dirá, Juan Diego, pero es que en marzo salió un metaanálisis clortalidona versus hidroclorotiazida y mostró que es igual, pero también los invito a mirar el artículo de junio 2020 de 2 personas que saben poco de hipertensión, como la doctora Susana Paril y el doctor Messerly, que son autoridades mundiales en hipertensión, donde hacen un análisis de ese metaanálisis y dicen, es un artículo metodológicamente no muy bien hecho y no puede tumbar lo que ya se ha observado en términos de la superioridad en eficacia y en desenlaces de medicamentos como la indapamida y clortalidona sobre la hidroclorotiazida. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación que nos hace el doctor George Bakris, otra autoridad mundial en hipertensión, es que utilicemos los diuréticos similares a la tiacida en los pacientes con enfermedad renal diabética. Alguien dirá, pues que esos diuréticos nos aumentan el azúcar, nos aumentan el ácido úrico y pueden inducir hipocalemia y hiponatremia. Pero para eso está también la estrategia dietaria. Probablemente, en términos de poner una balanza riesgo-beneficio, son los malos beneficios que los riesgos y estos efectos adversos no afectan los desenlaces tan buenos que tienen este tipo de medicamentos. Entonces, doctores, ¿cuál sería mi recomendación? 1, utilicemos un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona de vida media larga. Puede ser un irbesartán, un valsartán, un telmisartán, o un IECA de vida media larga, como un perindopril. Todos están en Colombia. Quitemos la furosemida y utilicemos un diurético similar a tiacida, clortalidona o indapamida. Y hay que utilizar un beta bloqueador, ojalá un beta bloqueador de vida media larga con efecto metabólico neutro como nebivolol o bisoprolol. El metoprolol succinato sí puede tener un poquito de impacto en la glicemia, pero es un medicamento de vida media larga diferente al tartrato.
Alguien dirá, Juan Diego, ¿y el carvedilol? El carvedilol, recuerden, doctores, que es de vida media corta y hay que utilizarlo 2 veces al día, porque en Colombia no hay fosfato de carvedilol que se usa solo una vez al día. Y esto es muy importante. Yo soy un gran fanático de la cronoterapia. Está demostrado por grandes grupos, especialmente en España, que cuando usted pone uno o más de los medicamentos en la noche, usted restaura el efecto Dipper y disminuye la presión arterial nocturna, que ya vimos que impactan favorablemente en los desenlaces, impactan negativamente en los desenlaces cardio-cerebrovasculares y en la progresión de la enfermedad renal. Y ojo, aquí yo no voy a hablar de esto porque mi compañero Carlos Mario Henao va a hablar de diabetes, pero ojo, estamos en la era en que ya tenemos antidiabéticos con efecto antihipertensivo. Entonces, esto es lo que queremos en nuestro paciente. Queremos lograr un mapa así, con buen control diurno, buen control nocturno, con una restauración del efecto Dipper. Y, por favor, seamos disruptivos. Abramos la mente. La medicina ha evolucionado. Este es el hexágono que nos mostraron en el 2004, con 6 medicamentos. Pero ese hexágono va a cambiar y ya va a ser un nonaedro en los próximos años. ¿Por qué? Porque vamos a separar los diuréticos tiacídicos de los similares a la tiacida. Y vamos probablemente a introducir antidiabéticos antihipertensivos a este polígono, que vuelvo y repito, es un nonaedro. Para terminar, doctores, entonces la invitación es: 1, construyamos el perfil de los pacientes. 2, diseñemos la estrategia. Ya con la estrategia, escojamos las mejores herramientas con un equipo de trabajo multidisciplinario que debe incluir el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico. ¿Para qué? Para lograr las metas de manejo, o sea, la llegada a Roma. Muchas gracias a todos y vamos a entrar a la sección de preguntas. Bueno, Juan Diego, muchas gracias. Excelente presentación. Una visión muy diferente desde el punto de vista de la hipertensión arterial. Y voy a empezar a hacer, de acuerdo a alguna de las preguntas que encontré. Entonces, para nosotros evaluar el diagnóstico del paciente con hipertensión arterial, está bien, nosotros tomamos la presión arterial en consultorio, encontramos unas cifras tensionales, pero entonces, ¿cómo para poder hacer ese análisis Dipper y ese análisis de variabilidad que le diste tanta importancia e impacto para el manejo del paciente? Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Y la segunda parte que va al lado de eso, entonces, ¿qué papel tendría el monitoreo en casa para nosotros poder hacer el seguimiento, acompañar a estos pacientes? Bueno, doctor Uribe, ojalá todos los pacientes tuvieran al menos un mapa en su vida. Ojalá, eso sería lo ideal. Ahora bien, no todas las partes de Colombia tienen acceso a un mapa. Entonces, tenemos que trabajar con lo que hay. Miren, el automonitoreo de presión arterial hecho en mañana y en la noche es una excelente herramienta complementaria para poder establecer si un paciente está controlado o no. Ahora bien, si estamos en ciudades donde hay mapa, usémoslo. El mapa está en el plan básico de salud, al menos una vez, para que conozcamos el fenotipo hipertensivo del paciente. Ya después, si queremos, no lo usemos, pero eso nos va a ayudar, al menos ese mapa, a establecer cómo es el control nocturno. Nos va a ayudar incluso a decir, hombre, este paciente será que tiene una apnea del sueño, porque cuando tenemos predominio nocturno de hipertensión, eso nos ayuda incluso a buscar patologías secundarias, apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal crónica, hipertensión secundaria, obesidad. Entonces, si nosotros hoy podemos hacer diagnóstico y seguimiento de hipertensión en los pacientes con control del consultorio, sí, de acuerdo. A veces es la única herramienta que tenemos, pero hay que hacerlo bien hecho. Automonitoreo, hombre, usémoslo. No invitamos a los pacientes a tomarse la presión en casa. Y es una estrategia o una herramienta preciosísima para establecer si el paciente tiene buen control de la presión arterial. Y recuerden, mañana y noche, ojalá 7 días seguidos antes de la consulta. La otra pregunta, doctor Uribe, se me olvidó. El papel del monitoreo en casa. Sí, bueno, ya lo contestamos. Automonitoreo en casa. Sí, ya lo contestamos. Entonces, es ideal, ojalá todos los pacientes tuvieran un dispositivo calibrado y validado, muy importante. No botemos el dinerito en equipos que no sirven. Hay que preguntarle al médico. Hay 2 páginas donde uno puede ver si los equipos que le están vendiendo son
validados y hacer una inversión en eso vale la pena y esa información al médico le sirve muchísimo y casi que evita la toma en consultorio. Bueno, Juan, se repiten muchas veces las preguntas. ¿No le diste a este paciente ningún espacio para los calcioantagonistas? No, claro que sí. Fíjese que, bueno, a ver, lo que pasa es que de alguna manera miramos fisiopatológicamente qué era lo que predominaba en el paciente. Y a mi modo de ver predominaba la sobreestimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, predominaba la alteración del mecanismo de natriuresis y predominaba la sobreactivación del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Por su obesidad, por su disfunción desistólica del ventrículo izquierdo y por la enfermedad coronaria. Por eso es que mi recomendación fue esos 3 medicamentos. Ahora bien, si ese paciente con estos 3 medicamentos no logra metas de manejo, el 4º medicamento en este paciente sería un calcioantagonista tipo hidropiridínico como amlodipino o nifedipino. Pero de acuerdo al perfil de este paciente, porque eso es lo que estamos haciendo, medicina basada en problemas, y para este problema yo creo que esos 3 medicamentos son los más importantes. Realmente sí, a lo que te estás refiriendo no es que los calcioantagonistas estén por fuera del perfil del manejo del paciente hipertenso diabético, sino que es ese manejo personalizado de cada paciente en particular. De acuerdo. Incluso, doctor, por ejemplo, si este paciente no tuviera la enfermedad coronaria, si este paciente tuviera una función ventricular buena, yo no tengo duda que el beta bloqueador probablemente sobra y el que tiene que entrar ahí es un calcioantagonista hidropiridínico. Juan, y con respecto a, preguntan, no se mencionó lo que más tenemos en Colombia como droga de primera línea, el enalapril y el losartán. Sí se puede usar, pero pensemos en algo. Hoy en el Plan Básico de Salud tenemos grandes alternativas y pensemos en la adherencia de los pacientes. Los tratamientos complejos hacen que el paciente abandone el tratamiento. Losartán, un bloqueador de receptor de angiotensina de vida media larga, hay que darlo 2 veces al día. Enalapril, un IECA de vida media larga, hay que darlo 2 veces al día. Y si usted empieza a sumar que este paciente es medicamentos antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, medicamentos para los lípidos, medicamentos para el trastorno del metabolismo óseo, suma un montón de medicamentos. Entre más complejo haga usted el tratamiento, menor adherencia va a tener. La Organización Mundial de la Salud dice que esa adherencia es cuando el paciente se toma los medicamentos por lo menos en el 80% de las veces. Un paciente que tenga más de 10 medicamentos, su adherencia va a ser muy pobre. Entonces, sí se pueden usar. Y si es lo único que hay, pues délo, pero 2 veces al día. Igual le pondrías el mismo punto al carvedilol. Sí, carvedilol. Hay que usarlo 2 veces al día porque en Colombia no hay fosfato de carvedilol. No queriendo decir que no se pueda utilizar. Sí, que se no puede es una utilizar. Droga sí, señor. De elección. Sí, señor. Bueno, y lo otro es, además de lo que mencionaste con respecto a la furosemida, que como antihipertensivo pues no tiene un perfil, pero hay 2 o 3 de los participantes que hablan de los efectos, por ejemplo, de la hiponatremia o efectos secundarios adicionales de la furosemida en estos pacientes. Sí, señor, de acuerdo. Hay que estar monitoreando los efectos secundarios de los diferentes fármacos. Otra pregunta es, si fueras a recomendar, entonces, ¿cuáles serían los antihipertensivos disponibles, por lo menos en Colombia, dentro del plan obligatorio de salud para brindarle a ese paciente? ¿Y cuáles son las metas finales en este paciente que también tiene una diabético hipertenso con una enfermedad proteinúrica? Entonces, la conclusión es una meta de presión arterial menor a 130/80 y ojalá no menor a 110/60/65. 2, utilizar un bloqueador de receptor de angiotensina o un IECA de vida media larga como perindopril. 3, utilizar un diurético similar a la tiazida tipo indapamido clortalidona. Y 4, utilizar un beta bloqueador ojalá de vida media larga y ojalá de pronto con efecto vasodilatador como un nebivolol, por ejemplo, que tiene un efecto muy interesante. Doctor, muchas gracias. Gracias a todos.